Buen día. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Barrones. Yo soy médico psiquiatra, soy el presidente de la Asociación de Psiquiatras de la provincia de Córdoba. Y bueno, y hoy vamos a hablar de la psicofarmacología en los trastornos de la agitación aguda en psicosis y manía. Bueno, para empezar, primero quiero agradecer a Carlos Benavente Pinto por la invitación. Todos los años estamos invitados, por lo menos los primeros que se hizo, y la verdad que estamos muy contentos de acompañarlo a él y asistir a estas hermosas jornadas. Anoche, antes de empezar, hago una pequeña introducción que nos pasó anoche. Anoche, hablando con amigos, me preguntaban de qué iba a hablar en esta charla. Y no encontraba una manera para describirlo. En realidad, yo lo que voy a hablar es de los protocolos, de los medicamentos que están aprobados para la agitación, y los amigos me decían, no, vos tenés que hablar de lo que vos haces, ¿no? De lo que nosotros hacemos en cada uno. Cada uno tiene una estrategia para los pacientes agudos. Entonces, como una manera de descripción, esto es para mi amigo José Luis, yo tendría que describir lo que nosotros hacemos es fitness, ¿no? Si ustedes me ven a mí, y José Luis también, nosotros hacemos fitness. ¿Por qué fitness? ¿Por qué eso? Porque nosotros queremos entrenar o preparar y pensar que los que asisten a una charla en un congreso estén en forma para cuando tengan el momento decisivo, ¿no? Es decir, cuando los pacientes pasan por algún tipo de situación, uno está en forma o actualizado sabiendo qué hacer en esa situación. Bueno, dicho esto, vamos a empezar donde estamos. La charla está descrita más o menos así. ¿Dónde estamos hoy? El proyecto, consenso, agitación, la verbal de escalación y las recomendaciones farmacológicas y los comentarios sobre la elección de medicamentos y las conclusiones. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en el inicio, estamos haciendo setting, estamos formando y reformulando situaciones nuevas o tratamientos nuevos para estos tipos de pacientes. Para que ustedes tengan una idea, el episodio maníaco está descrito casi sin variación desde el 2009, pero sí cambiaron los tratamientos farmacológicos para la excitación psicomotriz en los maníacos. Estamos entrenando personal, estamos reviendo protocolos y estamos buscando algo que antes no buscábamos nosotros, que son indicadores de calidad. Agitación. Agitación siempre fue un objetivo pendiente. ¿Por qué? La agitación es un síndrome, generalmente los episodios son tratados a destiempo, las consecuencias para los pacientes suelen ser por lo general duras, generalmente son desgastantes y peligrosos tanto para los familiares como para el personal de salud, y el tratamiento generalmente es a destiempo, llevando consecuencias casi siempre graves para el paciente, por rhabdomiólisis, por sedación profunda, por problemas respiratorios y a veces por muerte. ¿Cómo definimos la agitación? Aunque usted no crea, no hay un consenso, digamos, en general para definir una excitación. Yo le voy a poner la definición de la APA, que es una disrupción temporal de la relación colaborativa terapéutica-paciente, la cual interfiere en la correcta evaluación y tratamiento, por la que una intervención inmediata se hace necesaria. Es un continuum de agitación, son síntomas conductuales más síntomas cognitivos. Este continuum, el paciente se pone combativo, actividad verbal o motor inapropiada o sin propósito, aumento de la respuesta a estímulos internos y externos, inquietud motora, disminución del sueño e irritabilidad. Y los síntomas cognitivos tienen una dificultad para recordar consecuencias de episodios previos, no puede recordar cómo estar calmado y ausencia en la capacidad de razón, ¿no? Hay una escalada, hay un pico y hay una escala de desaceleración. Actualmente hay guías, hay varias guías, la de NISA, ¿no? Está la de la APA. Nosotros voy a hablar sobre todo de estas dos, la de la Asociación Biológica del concepto de NISA, donde hay un colega nuestro que es Gustavo Vázquez, y voy a hablar también de la APA, que se llama Proyecto Beta. Esta es
quienes estuvieron en el consortium de agitación, es un consenso de expertos, ¿no?, en Niza, de los cuales la mayoría, estos autores europeos, lo vemos a Vieta, Gustavo Vázquez, bueno, Casper, que ha formulado varias guías, sobre todo las de Austria también. Entonces ellos basan en el consortium en tres momentos. En el primer momento, que es la desaceleración, y en la no uso de fármacos, como primera premisa, ¿no? Si ustedes ven, dentro de las premisas, bueno, están bastante fea la foto, pero bueno, las últimas premisas son los usos de fármacos, y hay ítems especiales para niños y ancianos, sobre todo en ítem de niños menores de 12 años. Y el proyecto Beta consiste en estos 5 puntos: la evaluación médica y triage del paciente agitado, la evaluación psiquiátrica del paciente agitado, la desescalada verbal del paciente agitado, un enfoque psicofarmacológico de la agitación y el uso y evitación de la reclusión y la restricción. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estas cosas? La necesidad de un cambio en el manejo de la agitación. Entonces, la agencia reguladora difunden la disminución del uso mecánico y el tratamiento coercivo, que era lo que nosotros acostumbramos a hacer normalmente en las guardias. Algunos servicios de urgencia ya han realizado cambios estructurales y de funcionamiento dirigidos a mejorar estas dificultades. Sin embargo, aún muchos son los servicios que continúan tratando la agitación con la premisa de inmovilizar y sedar, ¿no? Y más discusión es necesaria, y sobre todo el desarrollo de terapias efectivas. Entonces, la premisa sería esta: rapidez sin aguja, calmar sin sedar y, sobre todo, tener la participación del paciente de ser necesario, ¿no? Es decir, como una cuestión cooperativa del paciente, si se puede, ¿no? Entonces, la visión general, empezamos con los estrés leves, con los protocolos verbal de desescalación. Si es moderada a severa, medicación oral, sublingual o inhalado, y ya si es disfuncional, medicación intramuscular y contención mecánica, ¿no? Ayer hablábamos con Gustavo de esto, y las contenciones mecánicas, y todo un protocolo de enfermería de sujetación sin producir daño, ¿no? Es decir, de la forma de contener un paciente mecánicamente sin producir daño. La eficacia farmacológica que nosotros vemos en los estudios es extraordinariamente difícil conseguir, porque los estudios no son de buena calidad, porque el número de pacientes, por lo general, no los puse acá los estudios, que ya lo vamos a ver, pero todos tienen un N de 140 pacientes, de 70 pacientes, de 24 pacientes. No tienen N, digamos, el número de pacientes no son tan grandes. ¿Por qué se debe eso? Primero, porque no hay consentimiento informado. No se le puede pedir un consentimiento informado a un paciente en urgencia. Segundo, muchos de los estudios, el reclutamiento de personas en agitación suele ser bastante menos agresiva o débil, la agitación, de lo que nosotros acostumbramos a entender agitación, sino que serían pacientes que son bastante leves. Pero bueno, las guías farmacológicas ponen recomendaciones. Están las recomendaciones de nivel 1 y 2, que tienen buen perfil de eficacia y buen perfil de seguridad. La segunda línea, el nivel 3 de evidencia, sumado a un buen perfil de seguridad. La tercera línea, nivel 4 de evidencia con eficacia clínica comprobada. Y el 4, falta de eficacia clínica o no recomendado. Dicho esto, vamos a los medicamentos orales que las guías proponen para los pacientes agitados. De primer nivel, o sea, buena eficacia y buen perfil de seguridad, encontramos el haloperidol más lorazepam, 5 miligramos de haloperidol más lorazepam 2 miligramos cada 30 minutos, 4 dosis máximas. Lorazepam 2 miligramos cada 2 horas, máximo 12 miligramos en 24 horas. Olanzapina de 5 a 10 miligramos vía oral, ¿no? Cada 30 minutos, máximo 20 miligramos día. La olanzapina se metaboliza un 30% más lento en mujeres, según el prospecto de Lilly. Considera espaciar por dosis más tiempo en mujeres que no fuman.
El haloperidol más prometacina, que es el Fenergan, 5 miligramos 25 o 50 miligramos prometacina cada 30 minutos, máximos 4 en 24 horas, y los dispositivos de inhalador de loxapina, una vez cada 24 horas. Bueno, y la risperidona cada 30 minutos, máximo 6 miligramos. Hay unos estudios de Bowen del bivalproato en urgencia, sobre todo los eficaces en liberación prolongada. Es el único estudio que aparecen de divalproato en excitación psicomotriz. Sí hay estudios sobre divalproato en manía, pero no en excitación psicomotriz. El tercer nivel, la cenapina sublingual. Yo pienso que la cenapina, nosotros no hemos tenido buena llegada con la cenapina sublingual, pero bueno, las guías lo ponen. La quetiapina, 50 y 100 miligramos cada hora, máximos 400 miligramos en 24 horas. Cuarto nivel, haloperidol en monoterapia, 5 miligramos cada 60 minutos, máximos 4 dosis. Este es el más usado en los protocolos de los estudios farmacológicos, pero está desaconsejado en la práctica normal porque es nivel 4. Pero paradójicamente, cuando hace un protocolo de investigación, el más usado es este. Medicación intermuscular en niveles 1 y 3. Obviamente que tenemos el primer nivel, el haloperidol más la prometacina, la misma dosis, de 25 a 50 de prometacina y 25, máximo 4 dosis en 24, la olanzapina, 10 miligramos cada 2 horas. Vuelvo a decirlo de las mujeres de la olanzapina. Y los medicamentos en segundo nivel es el haloperidol más lorazepam, 5 miligramos y 2 miligramos de lorazepam. Este tiende a ser uno de los más usados por nosotros, generalmente. Y lorazepam, 2 miligramos cada 2 horas, máximos 12 miligramos en 24 horas. Opciones de medicamento. Clorpromazina, considerado obsoleto durante décadas, ¿no? No es más eficaz que el halopidol intramuscular y tiene una alta tasa de movimientos extrapiramidales, a pesar de la clasificación de baja potencia. Es significativamente menor que el halopidol. Los riesgos incluyen ortostasis severa, QT prolongado y umbral convulsivo reducido. Haloperidol, ampliamente investigado, mientras que el estudio tiene un N de 149 pacientes en el estudio de monoterapia con halopidol, que es un N bajísimo. Es efectivo como monoterapia, pero no debe usarse solo, sino agentes extrapiramidales. La monoterapia con halopidol tiene más efectos adversos que los antipsicóticos de última generación, obviamente, y la prolongación de los intervalos QT es un problema del haloperidol solo en combinación, pero cuando se usa brevemente para una sedación rápida escasa, tiene escasa frecuencia. Algunos autores recomiendan requerir un electrocardiograma basal. Imposible de hacer en esa situación, ¿no? Al menos, lorazepam, al menos una de las principales pautas de prescripción recomienda el uso oral en pacientes moderadamente agitados y que colaboran. Intramusculares para los que no colaboran. Altamente usado en casi todas las urgencias. Hallazgos de seguridad en intramuscular, sin efectos cardíacos o ventilatorios, no tiene efectos extrapiramidales, alto índice de exceso de sedación, la evidencia de que hace que los sujetos se duerman más rápido que el halopidol. Esto podría considerarse de por sí una ventaja, y la mayor parte de la evidencia sugiere que la clasificación de intramuscular es lo más eficaz y es una de las opciones más razonables. Loxapina, dispositivo inhalador, aprobado por la FDA para la indicación específica de agitación aguda en pacientes con esquizofrenia y manía bipolar, poco práctico en la agitación severa porque es un proceso que hay que apretarlo, que lo inhales. Bueno, en comparación con placebo, se mostró eficaz en 2 horas. La mayoría de los estudios encuentran mayor efectividad que placebo, obviamente. El asma y el EPOC y otras anomalías respiratorias lo contraindican. Es altísimo el precio, y lo que yo creo, porque lo he estado buscando últimamente, no está más en Argentina. Midazolam oral intramuscular endovenoso. Numerosos estudios de uso lo usan como los label. No hay estudios que lo acompañen, pero es muy usado. Intramuscular para la agitación aguda en el servicio de emergencia es lo más usado, junto con el lorazepam. Midazolam tiene un inicio de eficacia más rápido, su duración de eficacia es más corta,
Esto requiere más dosis repetida. Endovenosa, contar con un servicio de hospitalización por posible falla respiratoria de un 3 a un 5%. 30% sumado a alcohol. Alcohol y midazolam, falla respiratoria en un 30%. Entonces, de cada 10 pacientes, 3 van a tener falla respiratoria. Olanzapina, bien tolerado, recomendado en función de la eficacia, es uno de los más, más indicados. El inicio es considerado consistente dentro de 15 a 30 minutos intramuscular y dentro de 15 a 120 minutos por vía oral. El tiempo hasta el inicio es igual al haloperidol más prometacina, pero con menor efecto secundario. Parámetros de marcadores inflamatorios elevados después de una sola dosis. El prospecto desaconseja usar la olanzapina más benzodiazepina. Entonces hay que esperar una hora en el uso de benzodiazepina. Pero bueno, es bastante contradictoria la evidencia, pero está recomendado no usarlo juntos. Quetiapina oral parece tener cierta eficacia para la agitación, recomendado la opción oral en segunda línea en al menos uno de los principales estudios de Taylor en el 2021, que es bastante nuevo. Múltiples estudios demostraron hipótesis ortostática de un alto índice. Tiene en 3 estudios los desaconsejan para demencia, mientras que es el producto más usado en demencia. Sin embargo, hay 3 estudios en 2021 que lo desaconsejan. Risperidona. La risperidona se considera eficaz a pesar de su bloqueo de receptores de 2 de alta potencia. La frecuencia de un extrapiramidalismo es rara. No hay información sobre la prolongación del intervalo QT en ese entorno, pero hay registro de efectos adversos graves. Sin embargo, la revisión de Cochrane en el 2018 concluyó que los principales resultados de la investigación incluida sugieren que no hay ningún beneficio real en uso de risperidona como en tratamiento de agitación aguda. Ketamina intramuscular, faltan estudios comparativos y rigurosos, es bastante moderno, es bastante nuevo el uso en psiquiatría de ketamina, los mecanismos de acción es incierto, no sabemos si da sedación o disociación, puede tener un efecto umbral en lugar de estar relacionado con la dosis. Eficacia, la dosis que se usa es de 5 miligramos, cuando nosotros hacemos ketamina usamos 10, 15 miligramos, hasta 15 miligramos kilo, y ya que se usa hasta 5, no se utilizan herramientas consistentes para evaluar respuesta, pero por lo general produce un inicio rápido de respuesta conductual deseada, 7 minutos, pero hay que tener parámetros de seguridad, como por ejemplo la intubación, menos del 2%, pero hay que tenerlo. Otros efectos secundarios, vómito, hipertensión, con mucha frecuencia, reacciones de emergencia 3 a 5%, hipoxia transitoria y laringoespasmo en 1%. Combinaciones de medicamentos. Haloperidol más prometacina. Los principales estudios en combinación están hechos sobre intramuscular más que vía oral. Esta combinación tiene mayor tasa de extrapiramidalismo y una eficacia inferior en comparación con haloperidol más midazolam o olanzapina en monoterapia. Muy usado esto. 2 revisiones de Cochrane la clasifican como la opción más efectiva según los medios para reducción en puntuación de PANSS en pacientes psicóticos, ¿no? Ambos agentes pueden prolongar el intervalo QT y la prometacina puede inhibir el metabolismo del halopidol. En teoría podría aumentar el efecto sobre el QT, repetir la dosificación podría amplificar un riesgo. Haloperidol más lorazepam. Esta combinación se puede administrar no solamente vía oral, sino también intramuscular. La tasa de extrapiramidismo fue baja. Revisiones más recientes concluyen que es probable que la combinación promueve más sedación en lugar de tranquilización y no mejora las tasas de extrapiramidalismo en comparación con el halopidol solo. Otras revisiones relativamente recientes encontraron que esta combinación tiene un inicio de acción relativamente un poco más lento, sobre todo comparado con la olanzapina. Haloperidol más midazolam, muy usado también, diferentes intervalos de tiempo. Esta combinación se considera efectiva en al menos 2 estudios. Fue el de menos efecto en comparación con el haloperidol, tanto como con prometacina, ciprasidona y olanzapina. Resultó ser más efectivo en comparación con la olanzapina y haloperidol más prometacina. Esta combinación no es adecuada en un uso sin hospitalización, sobre todo por la acción de midazolam sobre la respiración. Haloperidol más lorazepam más
feniljidranamina. Esta combinación de 3 ingredientes comúnmente utilizados es la más usada en Estados Unidos. No hay estudios comparativos sobre su uso, se trata más de una asociación empírica. Existe un potencial teórico para un beneficio adicional, pero también suma riesgos añadidos. Lo mismo ocurre con la asociación de clorpromacina, levopromacida, usada generalmente más un fármaco más, ¿no? Que es lo que usamos nosotros en el lugar de difenilamina. ¿Qué pasa con los comprimidos orales de desintegración? En realidad uno solo, el Cidis que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, podría ser también la cenapina, ¿no? Se usa comúnmente cuando el paciente está suficientemente cooperativo. La absorción generalmente no es transmucosa, sino que todavía ocurre en el estómago. El inicio de acción de la olanzapina CIDI es equivalente a los comprimidos. Ningún beneficio. La evidencia indirecta de la farmacocinética no proviene de su gran estudio observacional de olanzapina, que mostró ninguna ventaja sobre la tableta de haloperidol para reducir su uso en una dosis intramuscular emergente o sedación y contención. Antes de prescribir, para ir terminando, haga coincidir su intervención con el nivel de agitación del paciente, intentar el manejo sin medicamento primero, si la condición del paciente lo permite, sin medicamentos, sin efectos secundarios y sin riesgos iatrogénicos, menos monitoreo, sin retenciones ni restricciones, sin lesiones sufridas por la práctica, no sujeción mecánica, no humillación ni trauma. Recomendamos el artículo del grupo de consenso de expertos como excelente punto de partida para la revisión de las intervenciones sin medicamentos. Muchas gracias por su atención. Bueno, ponemos lo de Tondo. ¿Alguna pregunta tienen? Sí. Toma. Hola, hola. Ahí está. Bueno, muy buena tu charla, te felicito. Quería, bueno, preguntarte, como dijiste al principio de la charla, porque también, no, porque también es como una controversia el tema de que usamos cada uno en una situación con un paciente de estas características, sí, más allá de la evidencia o de la poca evidencia, por lo que mostraste. Y quisiera saber, bueno, ¿qué haces vos con un paciente agitado o con excitación psicomotriz? Normalmente, más allá de la evidencia, ¿con qué te sentís más cómodo y cómo lo manejas? ¿Él? Con lorazepam. Solo. Primero solo y después asociado al haloperidol. Inyectable. Inyectable. Hablamos ayer de muchos de nosotros que en una época que hicimos la residencia usábamos el clopixol, ¿no? Es decir, nosotros casi todos tenemos una buena información de clopixol, lo hemos usado, y no la dosis de ahora, porque teníamos el comprimido de 500 miligramos y el de 100 de Acufase, pero hay una latencia en la respuesta que van de 6 a 12 horas en la latencia de clopixol, que eso en agudo no lo podés usar mucho. El otro es el asociado, si vos podés discernir que es un episodio maníaco, usas litio, podés usar, y sobre todo si es un episodio maníaco, podés usar divalproato, que usamos todo, pero eso es oral. Claro. Necesitas algo de respuesta del paciente. Si está en una guardia, uso midazolam. Pero tiene que haber una guardia. Y si no, lorazepam, haloperidol. Haloperidol o lo que haya, lorazepam más clorimipramina. Pero viste que no hay mucha evidencia distintiva entre la clorimipramina y el haloperidol. Clorpromacina. Perdón. Sí, clorpromacina. Ok. Perfecto. ¿Y repetís las dos? ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo ahí te manejas hay con eso? otro ítem. Los que recomiendan las escalas, sobre todo en esta escala, es no repetir el mismo ítem, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy usado la olanzapina, que yo también lo uso, y ahora, que es lo que hablamos ayer, no conseguimos intramuscular. Las ampollas de olanzapina, por lo general, no se consiguen últimamente. Pero también es muy usado, sobre todo, lo que pasa es que como hay una latencia entre que vos puedas conseguir en una guardia olanzapina, usás haloperidol o clorpromacina en vez de la olanzapina. Pero también tiene mucha indicación. El tema es
que le decían las guías, tratar de alternar. Por ejemplo, vos hiciste la primera de haloperidol más lorazepam. La segunda, no repetir lorazepam, sino repetir midazolam si es una guardia, ¿no? O repetir a un atípico, por ejemplo, lanzapina. Gracias. Y fíjate que el tiempo de latencia es de 120 minutos para vía oral. Ahora, me sorprendió que en el manual de Lilly, el prospecto, me fui a leerlo, no tiene ninguna alteración en la disminución en el tiempo el CIDIS. Yo creí que actuaba más rápido y no. Que se pega en la mucosa. Que se pega en la mucosa y no lo puede escupir. Más fácil de administrar. Es la única ventaja que tiene el CIDIS. Ahora, no es fácil de encontrar ahora. En un paciente agitado, eso puede servir porque se disuelve inmediatamente. Sí. A diferencia del otro que tiene que tragar la pastilla. El comprimido. Sí. Pero normalmente las situaciones de urgencia se dan en situaciones que vos no tenés digamos, un arsenal farmacológico. Tenés que usar lo que hay, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante la exposición. Bueno, vengo de un ambiente más social, entonces te saco un poco de los tecnicismos. Sí. Quisiera preguntarte cómo manejás la administración de la información al usuario, a la familia, en esa crisis, en la guardia, antes, después. ¿Cómo lo gestionás? Bueno, ¿Se administra de manera completa o lo das por sentado? ¿Cómo lo ves? No, el tema es, en las escalas de desaceleración, digamos, el uso práctico de la información es información concreta y clara, ¿no? No solamente al paciente, sino a la familia que suele estar desbordada. Entonces, tener un contacto con el paciente, hablarle lentamente, conciso y claramente. Lo mismo va para la familia. No demostrar mucho ante el paciente que uno está perdiendo el control, ¿no? La idea es tener una relación, si se quiere, amigable en la situación del paciente. Por eso, hablar de usted y demás poco funciona. Uno usa, qué sé yo, por ejemplo, hola, mi amigo, acá estamos para ayudarlo, cuénteme usted, digamos, buscamos una manera empática de tener una relación con él. Lo mismo pasa con la familia, que suele estar mucho más asustada que el paciente, ¿no? La otra cuestión, tratar de que no sean tantos que hay un paciente en una guardia y hay 10 agentes de salud, es más difícil que se sienta atropellado. La idea es tener un lugar más íntimo, si se quiere, siempre acompañado por alguien, porque la otra cuestión es que uno tiene que estar de espalda a la puerta y el paciente tiene que estar de enfrentado a la puerta. No al revés como solemos hacer nosotros, que nos encontramos el paciente y los familiares en la puerta y nosotros atrás de un escritorio que no podemos salir. Básicamente estamos Es más, la mayor parte de las guardias, las sillas están dispuestas, si te la quieren revolar, te la revolean. Entonces la idea es que haya pocos instrumentos que puedan ser lanzados, ¿no? Pero bueno, es una situación difícil. Otra de las cuestiones que se suelen dar, que es lo que hablábamos ayer, que las excitaciones psicomotrices a veces ocurren en una guardia y a veces ocurren en un domicilio, que también es otra situación difícil, ¿no? Pondría como primer parámetro que no haya armas ni como objeto cortante, porque bueno, eso también va en el desmedro de la práctica clínica. Sí, otra pregunta. La falta de evidencia sucede porque es muy difícil hacer un estudio en el cual trabajes con cuadros de verdaderas excitaciones psicomotrices. Primer punto, la no sujeción del paciente. ¿Cómo haces con un furor maníaco o cómo haces con un paranoide para que tome una medicación? Imposible. O para que lo entienda. Estamos hablando de cuadros psicóticos graves. O sea, claro, pero la escala ahí te plantea la no sujeción. Está bien, está bien. Pero el otro tema, en esos casos, yo creo que es tan la emergencia que existe que tenemos que utilizar lo que tenemos a mano. Esta es una realidad. En la utilización de lo que tenemos a mano es lo más efectivo y lo más rápidamente efectivo. El litio es inefectivo, porque el litio necesitas tiempo, por ejemplo. Que vos te dé una escala para una excitación psicomotriz utilizar litio es utilizar aspirina, es básicamente lo mismo, no va a dar ningún tipo de resultado.
Es el grave problema que no hay un consenso, creo, esto no es una cuestión propia, por eso en la práctica, ¿qué utilizás vos, qué utiliza el otro, qué utiliza la clínica, qué hay? ¿Cómo sucede esto? Porque vos, cuando vienen estos tipos de pacientes revoleando cosas o con riesgos realmente importantes, y un dato que hay que tener en cuenta, creo que también es hoy la excitación psicomotriz en adictos, que ahí se nos replantea absolutamente todo el uso de los psicofármacos que estamos utilizando en la actualidad. ¿Qué utilizás en un adicto? ¿Aloperidol? Ojo, o sea, ¿qué vas a utilizar entonces? Hoy la excitación psicomotriz que nos llega a la guardia, o nos puede llegar a una clínica, es una excitación muy diferente a la que llegaba hace 20 años atrás. Antes era un psicótico, o un esquizofrénico, o un paranoide, un bipolar, y ahora te viene un adicto, un cocainómano, un paciente con patología dual, y ahí se nos creo que es otra cosa que se nos complica demasiado. Esto, y con el tema de la ley, que vos decís a un paciente, no me quiero internar, anda a decir un cocainómano que se quiere internar. ¿Cómo haces con eso? Eso es un poco, no tanto una explicación, no tengo respuesta, ojo, es eso. Bueno, en las causas de excitación yo solamente tomé 2, sí. ¿Un minuto? Ah, redondear. Bueno. No, solamente tomé esto para limitarlo, pero también hay causas metabólicas, causas de adicciones, causas, qué sé yo, de infecciosas, de cuadros de excitación. Pero hacer un diagnóstico muchas veces no es tan rápido, por ahí tenés que dar una respuesta antes que hacer un diagnóstico, ¿no? Bueno, para ir terminando, y lo que quiero ahora es presentar al disertante que me sigue, es el doctor Leonardo Tondo. Todos más o menos conocen la trayectoria de Leonardo Tondo, yo lo voy a resumir en 3 puntos. Es profesor en la Universidad de Boston, él es de Milán, y es el director de un centro de atención psiquiátrico en Calgary, en Italia. Bueno, es un referente, sobre todo en trastorno bipolar, pero sobre todo es un buen docente y una persona muy clara en conceptos, con lo cual da mucho gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias por su atención.